Bueno, gracias a todos los participantes de este encuentro que denominé Nuevos Desafíos para los Medios de Comunicación. Antes de darle paso a los invitados, les recuerdo que todas las charlas que se van a ir dando van a estar alojadas en el canal de YouTube de Otra Mente SRL, que después les voy a comunicar el link, pero buscando Otra Mente SRL en YouTube van a ver todas las charlas que hemos tenido. Vamos a empezar presentando a los invitados y como corresponde voy a darle prioridad a las damas. Está con nosotros María Inés Cosi, que es periodista, es socia gerente de Yardel y Cosi SRL, directora de LU18, Radio El Valle, AM640, la radio de mayor alcance de nuestra región, y FM Color 99.3. También está con nosotros Roberto Echegoyenberry, que para el común denominador de la gente que está en el medio lo llamamos Chacha, así que te pido disculpas, Roberto, y vamos a decirte Chacha como te decimos siempre. No hay ningún problema. Es presidente de Radio y Televisión Río Negro, Sociedad del Estado, y tiene a cargo hoy la importante misión de llevar adelante un poco la conducción de este medio público. Y también está con nosotros Hugo Alonso, que es periodista, es editor de política del diario Río Negro y editor de La Comuna. Bienvenidos a todos. Quisiera pedirle, disculpas ahora a María Inés porque voy a empezar la charla con Chacha para darle un marco general a todo y que vayamos charlando. Tengo algunas anotaciones conmigo para ir descubriendo unos datos y cualquier cosita ustedes, si ven que hay alguna dificultad, me interrumpen. Bueno, Chacha, según un informe de Noticias Digitales 2020 del Instituto Reuters que me acercó gentilmente Hugo Alonso como insumo para esta charla, y otros informes que yo estuve relevando de agencias nacionales de investigación, este fue publicado hace pocas semanas y se concluye que el uso de las redes sociales como fuente de noticias aumentó de manera significativa a nivel global. Esto es, digamos, este estudio toma diferentes países y específicamente también se habla de Argentina. En nuestro país este año las redes sociales superaron por primera vez a la televisión abierta, el cable, como fuente de noticias de los argentinos. Sin embargo, hay datos un poco alentadores respecto a los medios tradicionales en la pandemia, que reflejan un mayor consumo de televisión abierta, las radios que mantienen su participación de mercado en cuanto a la incorporación de noticias, y se vio reflejada una caída o una amenaza en la gráfica principalmente. En el caso de Argentina, unos datos para compartir es que sobre 1.003 encuestados del mes de abril, el 90% respondió haber incorporado noticias vía online, donde en online incluimos el social media completo. El 77% incorporó noticias vía televisión, 30% vía gráfica y el 24% vía radio. Pero es notorio, un dato también importante para tener en cuenta, que el porcentaje de esta lectura respecto a enero, antes de la pandemia, muestra, digamos, un crecimiento de noticias online del 2%, de la radio también de un 2%, la TV un 5%, y la gráfica cae un 2%. Pero como resumen, lo que quiero plantearle, y darle el pie para que Chacha se exprese, que no sé si este es un comportamiento asimilable a la región, pero lo que a mí no me cabe ninguna duda, y creo que vamos a coincidir, es que los medios de comunicación que no se adapten a esta nueva ola o a esta nueva tendencia, que se está dando por la realidad de la pandemia, pero también que se viene dando ya hace varios años de crecimiento de redes en general, si no logramos ayornarnos en ese aspecto, el horizonte va a ser más complicado y no vamos a responder a las necesidades del mercado.
Por eso, digamos, quería tener la opinión del Chacha, que es presidente de Radio y Televisión Pioneirina Social Estado, que ha asumido, bueno, la responsabilidad de manejar un multimedio público. Parece un poco ambicioso el término, Chacha, pero esto es así, ¿no? Están transitando un modelo integrador de 360 grados con las nuevas plataformas. Comentamos un poco estos cambios que se están implementando. Bueno, antes que nada, saludarlos a todos, gracias por la invitación. Y contar un poco que este cambio que vos estás diciendo, sí, sin ninguna duda se está dando. Y nosotros hace ya 2 años que estamos trabajando muy fuerte en ese, como llamamos nosotros, universo de lo que tiene que ver con Radio y Televisión Río Negro. Nosotros en un primer momento éramos radio y televisión y tuvimos que empezar a pensar cómo hacer para llegar al nuevo público que hoy te ve a través de un teléfono, que te ve a través de una computadora. Entonces comenzamos un trabajo como bastante arduo, donde empezamos un diagrama y un plan, no a corto y a largo plazo, y hoy que estamos manteniendo, hace ya 2 años, 3 años con Rodrigo Butorel, con la anterior presidencia, donde sabíamos que sí o sí teníamos que ayornarnos con la nueva tecnología. Es por eso que nos planteamos un universo donde en ese universo entran todos los medios de comunicación, digamos, ya sean digitales o analógicos. En este caso, nosotros encaramos la programación, o encaramos lo que queremos decirle, lo que queremos decir no, sino encaramos el proyecto, es, bueno, nosotros necesitamos que al canal le llegue a la mayor cantidad de personas posible. Entonces, en ese proceso nos dimos cuenta que dentro de Canal 10, y quien mira Canal 10 es una gente etaria determinada, donde no ingresábamos a otro grupo etario. Es por eso que consumen las redes, que son los más jóvenes, las personas, los más chicos y demás. Entonces empezamos a analizar a ver de qué manera podíamos empezar a trabajar en eso. Lo primero que hicimos es decir, bueno, nosotros queremos que el canal se vea en las máximas plataformas posibles. Entonces, a partir de ahí, creamos a través del canal una app, una aplicación, para que las personas que no tenían Canal 10 nos puedan ver por Canal 10, en una aplicación que se vea Canal 10. Después seguimos con, bueno, queremos que los vivos del canal, ya sea la información y demás, se vean en Facebook y en YouTube. Entonces ahí implementamos el tema de Facebook y YouTube. Y ahí empezamos a llegar a muchas más personas. Pero nos dimos cuenta que en este proceso, donde llegábamos a más personas, digamos, nos estaba faltando el conocer y experimentar más en el lenguaje. Es por eso que se armó un equipo donde ya enfocalizados hacia dónde queríamos ir, donde empezamos a integrar las otras redes que no son propias, que es esta, como te había dicho, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Donde estas redes, o estas redes sociales, tienen un lenguaje propio. Al principio, ¿qué hacíamos? Pegábamos o recortábamos la noticia y la poníamos en cada una de estas plataformas. Y nos dimos cuenta que así no llegábamos a los distintos públicos. Nos dimos cuenta que por cada una de las plataformas nosotros teníamos que darle una identidad, teníamos que darle un trabajo personalizado a Instagram, a YouTube, a Facebook, porque son públicos completamente distintos. Quienes nos miren en televisión no son los mismos que nos siguen en Instagram. Pero a partir de esto empezamos a trabajar. Pero ¿qué pasó? Nos encontramos con un tremendo problema, que es la gente que trabajaba en el medio, que trabaja en el medio, donde tuvimos que ir uno a uno explicándole estos nuevos medios para comunicar. Fue capacitaciones, un trabajo intenso donde estuvimos realmente un determinado tiempo bastante importante, como tratando de que la gente se concientice de qué manera tenía que tratar la información. Entonces, a partir de ahí, que nuestro fuerte es el sistema informativo, empezamos a tratar de información y a trabajar de una manera completamente distinta, donde si hay un accidente, la persona que va al accidente saca una foto, manda una foto, la manda al canal, y esa información inmediatamente va al Instagram con una pequeña reseña. Esa pequeña reseña después va
al diario digital. De ese diario digital después se procesa y termina en el noticiero del mediodía. Entonces como que hubo un cambio bastante importante en toda esta utilización de las redes interno primero. Y después ver de qué manera seguir mejorando en cada una de estas redes. Por ejemplo, en el caso de Instagram, que nosotros hoy tenemos que decidir hacer programación propia que no tiene absolutamente nada que ver con la programación que sale en televisión. El año pasado, con el programa de por domingo, ¿cómo se llama? Edición Digital, era un noticiero que tenía su propia identidad, que había algunas noticias que estaban en el noticiero, habían algunas noticias nacionales, pero completamente despegado. Y un concepto completamente distinto al de televisión. Más allá que el concepto general de Radio Televisión Río Negro es llevar información, plantear un servicio que le sirva a la gente y a la comunidad, que sea un lugar donde se encuentre la fuente oficial y fehaciente de lo que sucede, digamos, había que cambiar el lenguaje. Y a partir de ahí fue el máximo desafío que tuvimos que afrontar. Una pregunta, Chacha, y perdóname para hacerlo ahí interactivo, te digo, para estas nuevas áreas de trabajo, ¿ustedes incorporaron, digamos, gente un poco más especializada, gente más joven que tuviera un poco la experticia correspondiente del manejo de estas nuevas redes? Contanos brevemente. Sí, realmente tuvimos que contratar gente justamente para que nos guíe un poco en este proceso. Porque cada una de las plataformas tiene un lenguaje distinto que nosotros no estábamos acostumbrados. La televisión, veníamos haciendo tele hace muchos años, se viene haciendo radio, pero este es un concepto completamente distinto, donde los tiempos son distintos, la manera de contar es distinta, el lenguaje que se utiliza es distinto, y al público a quien se le está contando la noticia o contando una información es distinto. Entonces, estas mismas personas, que son los mismos trabajadores que teníamos, los capacitamos y a partir de ahí empezamos a trabajar en cada una de estas redes. Claro. Pero sí, fuimos gente capacitada. ¿Y tenés algunos datos que nos puedan esclarecer respecto a cómo está funcionando este nuevo universo para poder englobar el 360 como lo estás explicando? ¿Tenés? Para contar un poco el universo del canal, te voy a contar en qué consiste. Nosotros, antes de hablar del canal, tengo que hablar de Radio Televisión Río Negro. Que Radio Televisión Río Negro tiene varias empresas. Tiene el U19 en Cipolletti, que es una AM, tiene la AM 880 en Sierra Colorada, tiene una FM en Cipolletti, tiene una FM acá en Roca, que es la 97.1, estación 10. Y este gran universo de Radio Televisión Río Negro se va a otro pequeño universo que es el universo de Canal 10. Dentro de ese universo de Canal 10 que estuve hablando recién, está compuesto por la televisión, está compuesto por las redes, Facebook y YouTube, que hoy en día nosotros desde enero hasta mayo hemos aumentado un 30% de seguidores. Con 31 millones de, ¿cómo es que le dicen? 31 millones de impresiones, de las cuales las impresiones, en estos 6 meses, son un promedio de 6 meses, y en este último tiempo, el último fue de 9 millones de impresiones. Digamos, ha crecido un montón en lo que son las redes. Pero esto tiene que ver con el contexto que estamos viviendo hoy. Hoy, con el tema de la pandemia, nuestro noticiero de la noche creció un montón. ¿Por qué? Porque está dentro del parte que se da desde gobierno. Entonces, a partir de ahí, la gente quiere estar enterada, utiliza el medio que es la televisión, y utiliza a la gente que no puede ver la televisión porque tiene otro sistema de cable, como DirecTV u otros que no llegamos todavía, utiliza las redes para poder ver y estar informado, digamos. Esto sucede hoy justamente por el contexto que estamos viviendo. Dentro de es Instagram y Twitter. Instagram también aumentamos un 30% de lo que fue 32% del principio de año hasta ahora, y Twitter hemos aumentado un 7%, que no es poco. Digamos, se ha visto un crecimiento muy importante en lo que son las redes. Pero el máximo crecimiento que hoy vemos nosotros de las estadísticas es a través de la televisión.
Hoy, cuando nosotros pensábamos, no, la televisión murió, digamos, a nosotros nos está pasando todo lo contrario. Nosotros yo este año empecé a producir cosas importantes para la gente, para la televisión. Digamos, y hoy dejé de lado un poquitito las redes y me enfoqué más en televisión porque es la necesidad de la gente de brindar, porque estamos brindando un servicio. Y en las redes volvimos de nuevo este mes a empezar a hacer programas y a hacer nuevos contenidos que voy a hablar en un rato. Hablando de ese punto, Chacha, ¿qué contenidos nuevos fueron desarrollando y cuáles tienen en carpeta para un público tan variado? O, digamos, ¿están haciendo un trabajo de pinzas con la radio para ampliar la audiencia con el EU19, que es una marca de bastante antigüedad en el mercado y que puede tener un desarrollo más amplio? ¿Cómo hacen para hacer la cobertura general de todas las realidades de la provincia, que es bastante disímil? Mira, nosotros, el canal estuvo trabajando mucho tiempo con, de hecho, de dejar de ser el canal de Roca y ser un canal provincial. Eso se dio a partir de poner corresponsales en cada uno de los puntos estratégicos de la provincia. Y otra de las cosas importantes que fue en este momento de la pandemia, abrir nuestro diario digital, que también eso nos expande mucho más a la población. Digamos, y desde el lado del contenido, lo que nosotros tuvimos que hacer un cambio así como drástico en este contexto. Nosotros teníamos todo armado, que imagino como todos ustedes, una realidad completamente distinta, que tuvimos que decir, bueno, estamos en medio de una pandemia que es mundial, y hay una necesidad de la gente que haya, a través de la pantalla, ya sea cual fuere, un contenido que le sirva, un contenido de servicio. Es por eso que empezamos desde temprano con Titulares, que es un programa de noticias para que desde la primera mañana ya estén informados, y a partir de ahí, distintas personas que necesitaban esta necesidad de estar informados. Como por ejemplo son los mayores de 60 años que tienen que quedar en su casa y son los que realmente no tienen que salir a la calle y son los que tienen que hacer ejercicio. Entonces, a partir de ahí se empezó a crear un contenido que sea para ellos. Es por eso que nació Activate en Casa, que son clases de gimnasia y clases de yoga todos los días a la mañana. Después, un programa de servicio como es Río Negro Más 60, que es información exclusiva para los adultos mayores, donde te dice cómo hacer trámites, cómo hacer para manejarte en el banco, cómo pedir una receta, qué es información necesaria. Después de eso empezamos a hacer contenido, bueno, para los más chicos. Nosotros teníamos el contenido que venía de Buenos Aires y dijimos, no, tenemos que hacer contenido de la región. Es por eso que nace otro producto que es Escuelas en Red, que también está ampliado a las tandas publicitarias. Y otro muy importante, que la verdad que tuvimos un éxito impresionante, que tiene que ver que la gente pueda expresarse a través de la pantalla. Y a partir de ahí es Quédate en Casa o Juntos para Sumar, donde la gente tiene la pantalla abierta para el abuelo saludar a su nieto saludar a su abuelo, contar qué están haciendo dentro de la casa, digamos, como un programa que a mí me sorprendió, donde se creó una comunidad impresionante, y donde, nada, hoy en día, que lo pasamos de horario, está los sábados, pero en su momento estaba en el prime time, teníamos videos que no podíamos pasar en el mismo día, sino que teníamos que pasar 2 semanas después. Digamos, entonces nosotros como canal, aparte de la programación, también los llamados que recibimos de que cómo es el tema del banco, como es algo muy global lo que se desarrolla a través del canal. No solamente al televidente, sino también al que escucha, como es el radio en Cuba. Es también el que en las radios que nos pasó exactamente lo mismo. Entonces, la verdad que el cambio fue importante y tuvimos que ayornarnos a esta época con la programación. Bien, me das el pie para poder hablar un poquitito ya con Marinés y darle el paso. Marinés, ¿me escuchás? Quiero confirmar porque tengo un mensaje que ha cerrado la sesión. A ver, perdónenme, técnicamente. Te escucho perfectamente. Bien,
Vamos a esperar un minutito. Ahí estoy. Bueno, Marinés, siguiendo, gracias Checha, porque después vamos a retomar y te voy a hacer una pregunta respecto a algunas realidades de trabajo que están seguramente imaginando para ampliar cobertura del canal y algunas ideas vinculadas al trabajo de las radios. Pero quiero recibirla a Marinés y a ver si coincidimos, Marinés, que en estos últimos 25 años el crecimiento de las redes realmente ha sido exponencial. La lucha que se está brindando en los medios tradicionales es muy grande, pero también se ha ido ayorneando cada uno de los medios tradicionales para darle espacio a esto que comentaba el Chacha, que es la retroalimentación o el feedback directo que tiene la gente en cada medio para generar casi contenido propio y transformarse en muchos casos en un periodista independiente y opinar en cualquier medio, que es una nueva ventana que se abre dentro de los medios de comunicación. Y en este caso, LU18 Radio del Valle, que tiene tanta cobertura y tantos años de llegada a los hogares y además es gratuito, realmente lo que a mí me gustaría que nos comentes es cómo ustedes abrieron esa cabida a los oyentes para poder hacer esta acción de ida y vuelta y entendiendo que ahora hay gente que ya no es tan pasiva, que es más exigente por el otro lado, y que la radio regional seguramente ha creado nuevos espacios de participación. Contanos un poco vos cómo afrontaron estos desafíos y qué cosas están haciendo. Mira, retomando un poco el hilo de lo que decía Chacha, por supuesto que los medios tradicionales de comunicación nos hemos tenido que acomodar a la nueva tecnología y a los nuevos medios, pero sin perder de vista que nuestro lugar está como centro desde un medio tradicional, como es la radio. Y teniendo en cuenta también que es cierto que el universo de audiencia no solamente te escucha desde un receptor de radio, como lo hacían tal vez hace algunas décadas atrás nuestros padres o abuelos, sino hoy hay una multiplicidad de formatos técnicos que nos incluyen, ¿no es cierto?, como radio. Entonces, bueno, también nosotros tuvimos que crear una aplicación desde el teléfono celular para que la gente pueda escucharnos desde cualquier lugar del mundo donde estaba, sin tener que preocuparse si la señal de radio por aire llegaba o no llegaba. Hoy tenés la aplicación en tu teléfono celular de LU18 Radio del Valle, que una vez que la bajaste, la puedes escuchar desde cualquier lado, y no solamente desde los 400 kilómetros a la redonda, donde llega el área de cobertura por aire de la radio. También nos pareció una excelente propuesta en su momento, y porque veíamos que había mucha gente que utilizaba los teléfonos celulares para escuchar radio, y solamente se podía escuchar radios en frecuencia modulada y no en amplitud modulada, pasar parte de nuestra programación más importante de la AM a nuestra radio FM, que es FM Color 99.3, y poder hacer un dúplex casi permanente de los principales espacios de la radio, pasarlos por FM, y que la gente que habitualmente utiliza su teléfono celular para escuchar radio, tal vez los más jóvenes, ¿no?, acostumbrados a tener ese teléfono celular con una radio portátil incluida, también nos pudieran escuchar desde allí. También desde Internet se creó hace muchos años la página web de la radio, donde no solamente empezamos a cargar material informativo de actualidad, sino la posibilidad de escucharnos a través de la página web www.radioelvalle.com. También desde cualquier lugar del mundo, desde cualquier oficina, nos pueden escuchar vía Internet las 24 horas al día, los 365 días del año, ¿no? Y bueno, y también creando estos otros
estos otros formatos digitales, puntualmente como nuestra página de Facebook, que también nos permite una retroalimentación constante con la audiencia. Eso para nosotros no es nuevo, verdaderamente la radio, si en algo se ha caracterizado desde toda la vida, es de tener los micrófonos abiertos, no solamente con los políticos, con los funcionarios de turno, que sería, digamos, lo habitual, ¿no? Para crear un universo informativo que nos dé un panorama de qué es lo que está pasando en cada ciudad, en cada provincia, sino fundamentalmente con la gente. Siempre creamos espacios donde la gente tenía un micrófono abierto para poder llamar por teléfono, hacer una pregunta al entrevistado que había en ese momento al aire, dejar un comentario, hacer una crítica, o algún otro aporte que considere necesario en un marco de cordialidad, de respeto, pero también aceptando que no todos pensamos lo mismo y que está bueno que podamos empezar a escucharnos en ese clima de respeto y de cordialidad, aún en las diferencias. Eso fue lo que caracterizó absolutamente desde siempre, te diría, desde el origen de la radio, nuestra programación. La diversidad, la capacidad de, sobre un mismo tema, tener miradas distintas y poder poner en el aire absolutamente todas las voces. Aún en épocas difíciles, donde tal vez levantar una voz en contra de lo que se estaba haciendo era casi arriesgado, y que bueno, sin embargo, la gente te lo puede decir, a nadie se le preguntó antes de salir al aire qué vas a decir, o qué, digamos, cuál es la opinión que vos tenés formada sobre esta o sobre aquella realidad, sino simplemente escucharla y, bueno, permitirle a la audiencia pensar y sacar sus propias conclusiones. Creo que desde ese lugar hemos podido construir todos y cada uno de los programas. Perfecto. La programación es distinta, apunta a distinto público, tal vez algunos programas son más pensados para el hombre de ciudad, con la dinámica que tienen las ciudades, ¿no es cierto?, con el comportamiento de los vecinos en un conglomerado urbano. Otros programas no, otros programas son tal vez con una dinámica pensada más para el hombre rural, para el hombre de campo, para el hombre que vive en la chacra, que también escucha la radio en un altísimo porcentaje, que tal vez vive otra realidad, otras distancias, otras soledades, pero que tiene, digamos, un amor muy grande por la radio, que es esencialmente su compañera de toda la vida, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que nos permite escuchar la radio desde cualquier actividad que estemos haciendo durante el día, ya sea un trabajo en casa, ya sea conducir en un automóvil mientras vamos en la ruta, trasladándonos a cualquier otro lado. Bueno, la radio es eso. La radio es información, la radio es entretenimiento, la radio es para nosotros una compañía inseparable y fundamentalmente en este momento de pandemia. Eso te quería, perdóname María Inés, disculpame de interrumpir, eso te quería llevar para que justamente caigamos a la realidad que sé que estás viviendo ahora y que hemos charlado, porque todos aprendimos un poco a tener nuestro rol como ciudadanos o como oyentes o como consumidores de noticias, sabiendo decodificar cada uno de estos caminos, pero me imagino que a una radio AM con estructura bastante acotada en muchos aspectos, desde las aristas comerciales y todo, con esta realidad en donde el medio muchas veces se focaliza en datos duros, donde tal vez al anunciante se le hace esquivo poder invertir recursos en este momento, y un medio tiene los costos operativos para llevar adelante, y una estructura, trabajadores, etcétera. ¿Cómo estás viviendo para esta pandemia
la situación, cómo llevas la estructura de costos, económicamente se vio muy castigado el medio. Contanos que es importante que la gente se entere. Mira, la descripción que hacía recién Chacha sobre Canal 10, me voy a permitir agregar algo, y es la realidad que están viviendo la mayoría de los medios audiovisuales de comunicación del país, tanto sean públicos como privados. El incremento de audiencia, de televidentes y de oyentes en los medios tradicionales de comunicación es enorme. Ahora, esto no tiene que ver con un correlato en cantidad de auspiciantes o de clientes o de potenciales publicidades. Lamentablemente se da justamente porque la gente está recluida en su casa, porque la gente en la mayoría de los casos no ha podido salir a trabajar y desde la soledad de su casa, desde ese pequeño grupo familiar, bueno, intenta encontrar en los medios de comunicación tradicionales la información que necesita para saber qué es lo que está pasando en la ciudad, en la provincia, en el país y también en el mundo. Nosotros también incorporamos hace unos años un corresponsal en Europa, sale todos los días, varias veces por día, así que todo esto de la pandemia no nos sorprendió en absoluto. Lo veníamos tratando, te diría, prácticamente desde finales del 2019 en adelante, en un espacio exclusivo que mantenemos con nuestra corresponsalía permanente en Roma, en Italia, pero que reúne toda la información internacional europea sobre todo, y que ya nos venía adelantando el drama que estaban viviendo, ¿no es cierto?, todos los países europeos. Entonces, eso también nos dio una mirada de qué era lo que estaba pasando en el resto del mundo y qué es lo que se nos venía también a nosotros, ¿no es cierto?, desde este punto de vista. Cuando Italia comienza con las zonas rojas, cuando empieza con toda la zona norte, de la Lombardía y demás, a contar por cientos las personas fallecidas por día contagiadas de COVID-19, bueno, nosotros vivíamos toda esa realidad día a día y de alguna manera nos hacía prever qué era lo que nos podía llegar a pasar a nosotros si cometíamos los mismos errores. Hoy, gracias a Dios, digamos, todo lo que es la información del resto del mundo nos llega con casi te diría al instante a nuestra mesa de trabajo, con una inmediatez nunca imaginada, ¿no es cierto?, cuando empezamos a trabajar en esto. Así que esa realidad la conocíamos. Lo que no sabíamos era cómo iba, digamos, a responder nuestro país frente a la llegada de los primeros contagios y de las primeras medidas que en el orden nacional se empezaron a tomar. La cuarentena llegó muy pronto, casi con los primeros casos. Nos enterábamos de los primeros casos y rápidamente el gobierno nacional empezaba con esa larga lista, ¿no es cierto?, de decretos de necesidad y urgencia, impidiendo la circulación de las personas y, bueno, obligándole a la gente a que se quede en casa, salvo aquellas actividades esenciales. Esto, por supuesto que nos afectó, y nos afectó rápidamente a los medios de comunicación. Y te digo que sufrimos enormemente, sobre todo al principio de la cuarentena, dos cosas. La caída de la publicidad inmediatamente digamos, de comerciantes que se les pedía que cerraran las puertas con un futuro incierto, sin saber si esto duraba 15 días y nada más, o iba a durar hasta que se encuentre una vacuna, y por el otro lado con la suspensión de los pagos. Claro, fueron la cadena de modalidades, pagos. Exactamente, la cadena de pagos automáticamente se frenó, incluso de aquellas actividades, de aquellos comercios que nunca cerraron las puertas, porque todo esto provocó una parálisis
en el comercio, en la economía de las ciudades. Entonces, todo quedó como congelado con este decreto de necesidad de urgencia que decía, quédate en casa, quédate tranquilo, el Estado se va a encargar, ¿no es cierto?, de proveer los recursos necesarios o de proveer las medidas que consideren necesarias para que a nadie le falte nada. Sí, pero Marinés, esa realidad que en los papeles tal vez anunciaron y que algunas unidades económicas tuvieron acceso, cuando hablamos de un medio de comunicación que a veces la gente no dimensiona, en realidad yo conozco tu caso personal, es una empresa familiar de gran lucha, de mucho esfuerzo, pero de recursos para llevar adelante una estructura muy acotada, porque si le sumamos a la realidad del mercado publicitario en general, que se está viviendo y que está en parte deprimido por la realidad que se vive, ¿cómo están piloteando ustedes esta necesidad de estar al día con los salarios, de ver operativamente los pagos correspondientes para mantener en funcionamiento el medio? Breve, contanos. No, por eso te decía que más allá de lo que en un principio se anunció, ¿no es cierto?, pretendiendo llevar un poco de tranquilidad a la gente, en la realidad no se vio reflejado, porque se anunciaron, digamos, cadena de préstamos que no cualquiera las podía tomar. O sea, rápidamente cuando la gente iba a hacer las consultas a la entidad bancaria que habitualmente trabajaba, o probar suerte en entidades, digamos, bancarias nuevas, la respuesta era, pero ¿tienen actualizada la carpeta? A ver, ¿tienen el último balance completo? A ver, si la persona tiene recursos, difícilmente termine cayendo, ¿no es cierto?, en un banco a pedir un préstamo, por más que te digan que tenés el interés, bueno, acomodado, ¿no es cierto?, a la realidad de la pandemia, cosa que también es bastante mentiroso en el discurso. La realidad es que la gente no pudo acceder a los préstamos, salvo que vos tuvieras una buena carpeta. Insisto con esto, si tenés una espalda económica que te permite salir adelante, no pedís un préstamo. La verdad fue difícil, fue muy difícil, todavía después de 100 días de cuarentena nos resulta difícil poder encontrar la manera de salir adelante, porque ya te digo, el acceso a los créditos fue escaso, casi nulo. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con infinidad de comerciantes en la radio y de pequeñas y medianas empresas para ver cuál era su realidad, para ver si habían podido acceder al crédito, para ver si habían recibido ayuda del Estado a la hora de pagar los sueldos del personal, y las respuestas eran idénticas, es decir, muy poca gente pudo acceder al préstamo. También es difícil tomar la decisión de tomar un préstamo para pagar sueldos, porque acá no estamos hablando digamos, de tomar un préstamo para, no sé, para hacer una inversión que después va a sumar en rédito para la empresa. Acá estábamos hablando de sacar un préstamo que lo tenés que pagar como mucho en 12 meses para pagar los sueldos del personal, y dentro de unos pocos meses de gracia encontrarte con que tenés que pagar los sueldos del mes, más los que dejaste de pagar al comienzo de la cuarentena, cuando se suspendió la cadena de pagos. O sea, la verdad que las cuentas no te cierran bajo ningún punto de vista, y con respecto a las otras, por allí a las otras ayudas que también se ofrecieron desde el Estado Nacional, como los aportes al Tesoro, digamos, los aportes al trabajo y la producción, que se ofrecieron, verdaderamente tenían requisitos que dejaron afuera mucha gente que también la estaba pasando mal. Porque, bueno, solamente se podía acceder a que el Estado pagara una parte de los sueldos del personal si vos habías tenido, por ejemplo, una cantidad de ventas que fuera igual o que no superara un 5% en más
lo que habías vendido en el mismo periodo en el año 2019, cuando estamos hablando de un país con una inflación interanual del 50%, del 50 puntos aproximadamente, y donde mínimamente nosotros una vez al año retocamos tarifas que jamás acompañan la inflación, siempre es un número infinitamente menor para permitirle a la gente que siga haciendo publicidad y que no se te caiga ningún cliente. Entonces, la verdad que te lleva a una realidad absolutamente difícil y muy injusta. Sí, convengamos que también a eso, y para tal vez cerrar este punto y que pasemos a otro, se suma a la situación que se vivió, que tal vez te agarró como una empresa en marcha, en un proceso de facturación que generó que tu mes haya crecido económicamente antes de la pandemia, con respecto a lo que vos decías del acceso a los ATP, pero que después en la cadena de pago la realidad marcaba que vos no la cobrabas. Y entonces te limitaba en parte esa situación porque cuando hacías el análisis para ver si tenías la posibilidad de acceder a un ATP, te jugaba relativamente en contra. Pero bueno, pero es una realidad como la estás contando vos, por demás dura. Yo quiero aprovechar a dar vuelta de página de esta parte numérica, que te quedes ahí para cerrar después con alguna pregunta adicional y ponernos un poco más reflexivos, si en algo se puede dominar el trabajo que vamos a intentar hacer con Hugo Alonso. ¿Por qué digo en este aspecto el trabajo de Hugo Alonso? Porque yo imaginaba esta reunión para tocar el perfil de Hugo como periodista de tantos años, vinculado a su trabajo de tratamiento de la información en general, porque leyendo un poco la información, Hugo, del Digital News Report del 2020, vinculados a los niveles de confianza de las noticias, ya estaba en su punto más bajo antes de la pandemia. Menos del 4 de cada 10 personas, el 38%, decía confiar en la mayoría de las noticias en mayor parte del tiempo. Y esa es una caída que se agudizó 4 puntos porcentuales respecto del 2019. Entonces, yo analizaba y digo, nadie lee todos los diarios, ni ve todos los canales de noticias, ni se entera a través de las emisoras de radio. Para mí, entiendo que es muy importante detenernos un minutito a pensar en cómo nos informamos, en ser conscientes digamos, de qué canales de comunicación nosotros tenemos al momento de informarnos. Y sin hacer teórica la charla, sabemos que los contenidos pueden ser o datos, o hechos, o conceptos, o comentarios, o opiniones, mientras que los canales y los medios de comunicación son el lenguaje y el soporte para transmitir ese contenido. Entonces a veces nos preguntamos, ¿qué estamos viendo? ¿Estamos viendo hechos o opiniones? Si son hechos, ¿qué tipo de hechos? Digamos, confundimos medios con canales. Entonces quería apelar a Hugo a que un poco nos ayude a develar estos temas y a darnos un poco su punto de vista, porque hemos conversado muchas veces respecto a la importancia de la validación de la información, porque esta metodología de incorporación de información de distintos canales más informales hace un poquito a tener niveles de riesgo mayor, ¿no? Entonces, a mí me parece que habitualmente lo que se dice de la información valiosa de la era de la posverdad, por llamarlo de alguna manera, que se contrapone con el relato por encima de los hechos. Entonces, mi pregunta directa a Hugo es, vos personalmente, Hugo, como profesional del periodismo, a la hora de generar un artículo o dar información a la audiencia, ¿cómo te manejás el día a día con estas realidades? ¿Cómo te suena estos términos actuales del fake news, del deepfake o del information, que es lo que dice el manejo, digamos, confuso de la información? Contanos un poco.
Bueno, gracias, antes que nada, Pablo, por haberme invitado a participar y a conversar un poco con Chacha y con Marinés de los problemas que tenemos habitualmente, cada uno desde los lugares que ocupan, pero que forman parte del ecosistema en el que nos movemos todos los días y desde hace tiempo. Y en primer lugar yo quería pararme sobre lo paradójico del momento, ¿no? Porque justamente lo escuchamos a Chacha hablar de la necesidad de un medio público de reconvertirse y de entender la nueva realidad y lo que estaba pasando y lo que querían sus distintos tipos de audiencia, porque no son los mismos, ni los de un medio público, ni los de los medios privados. Y la escuchaba a Marinés hablar de la situación muy compleja que significa llevar adelante un medio y llevar adelante un medio pyme o mediano, de mediana escala, con una historia familiar atrás, que eso además tiene un peso específico muy importante también al momento de gestionar el día a día, me imagino, también entra en valor todo eso, ¿no? Bueno, a ver cuánto pesa la historia y la imagen, la marca que uno construyó durante tanto tiempo. Entonces, bueno, no puede salir a hacer lo que le parece a uno. Y todo eso resulta, me parece justamente paradójico, porque a mí me parece que es un momento espectacular para hacer periodismo. La pandemia y todo lo que lo generó tan rápido, tan imprevisto, tan dinámico, tan cambiante, para el periodista, para el periodismo profesional es una oportunidad inmejorable. Ahora hay que empezar y aprender a leer los datos y aprender a leer las realidades que se van viviendo en las distintas zonas a medida que vamos aprendiendo sobre las novedades y sobre los caminos por los que nos va llevando esta pandemia, ¿no? Pero para el periodismo profesional es una oportunidad única, como ya venía siendo la irrupción de las nuevas herramientas y las nuevas plataformas para hacer periodismo. A mí me dirán, yo trabajo hace 22 años en un medio gráfico, y me dirán, y bueno, ¿cuánto le queda de vida? Bueno, no sé, ya escuché, en los últimos años escuché que era dentro de 5 se agota, dentro de 5 se agota, y no se agota, pero bueno, es cierto que vemos el final más cerca, lo vemos más cerca de pensar antes que pensar que tiene una proyección de muchos años. Pero al mismo tiempo veo las métricas de la web y veo que nunca tuvimos tanta audiencia como la tenemos en este momento. No sé, las redes sociales de Río Negro, del diario Río Negro, tienen cerca de 400.000 personas, o sea, en una región que tiene 800.000 habitantes de Río Negro, 600.000 Neuquén. Entonces vos tenés esa audiencia que te sigue, o sea, y es algo que si vos lo pensabas hace 20 años cuando yo empecé, o sea, era impensado, o sea, inimaginable. Bueno, y ahora tenemos ese público que nos está mirando, es esa gran oportunidad de hacer periodismo y de desarrollar justamente la actividad que elegimos. Pero, bueno, tiene todo esto algunos desafíos interesantes que me parece que son importantes de tener en cuenta. La pandemia, lo hablábamos con Pablo el otro día, charlábamos previamente de esto, como muy pocas veces antes, también tiene a nuestras audiencias con tiempo suficiente para auditarnos permanentemente. Entonces, a mí me parece que es muy importante valorizar el periodismo profesional, tanto desde las audiencias como desde el lado de los medios. Porque recién vos hablabas de, ahora, bueno, la posibilidad de que, y algo que se habla desde hace tiempo, ¿no? De la persona que saca la foto en la calle y sube la noticia a sus redes sociales, si eso es periodismo, lo que se habló antes del periodismo ciudadano. Y lo que muestran también las encuestas, como el reporte de Reuters, es que la gente está buscando información confiable. La gente está diferenciando entre el periodismo
profesional y otro tipo de información. La gente está con tiempo para chequear un poco más si esa información que está recibiendo es de una fuente confiable, si es de un medio que no tiene un nombre medianamente reconocido, y si no lo tiene, entonces empezar a dudar. Bueno, entonces me parece que eso ya separa un poco la paja del trigo y decimos, bueno, también se valoriza a los medios con trayectoria, se valoriza al periodista profesional por encima de el gran flujo de información que llega a través de distintos tipos de las redes sociales, de las plataformas de comunicación, WhatsApp. Me parece que en eso el periodismo profesional en este momento tiene un plus, en ese universo de información que surge todos los días, el periodismo tiene un plus. Ahora, ese plus viene, como decíamos, de la mano de exigencias, de la mano de imposiciones o de reglas que hay que cumplir para poder seguir adelante. Esto impone elevar los estándares de rigurosidad día a día en el trabajo periodístico. Vos me preguntabas, bueno, ¿cómo se hace en el día a día nuestro? Y bueno, en este momento, aparte donde estamos también trabajando de manera remota, nosotros en la redacción del diario tenemos el 90% de los periodistas trabajando de manera remota, los equipos están físicamente separados. Eso impone un obstáculo más, pero no obstante eso no elimina la necesidad de hacer chequeo de información, de esperar la información oficial. En este momento es muy fácil de tener el dato de, bueno, che, va a pasar esto dentro de unas horas, bueno, ¿lo largás, no lo largás? Bueno, no, esperar la confirmación. Estás manejando información muy sensible sobre salud pública, sobre temas que le interesan a toda la población, porque justamente acá también estamos ante un nuevo escenario. O sea, nunca antes había un nivel de interés sobre la información tan elevado como el de la pandemia. O sea, no hay roquense, no hay rionegrino, no hay neuquino, no hay argentino al que no le importe las medidas relacionadas alrededor de la pandemia. Entonces, eso mismo, ese contexto te impone elevar los estándares de rigurosidad permanente y también de revisarlos. Bueno, hicimos un trabajo, nos equivocamos en esto, lo podemos hacer mejor, esto hay que hacerlo de otra manera, esto salió muy bien, hay que ratificarlo. Y después de eso, me parece que, o sea, mirando todo esto, nos lleva a una pregunta central en todo esto, y es si los medios y los periodistas están en condiciones de responder a esa demanda de las audiencias de mayores estándares de calidad. Y la verdad, que mal que nos pese, a mí me parece que la respuesta es no. Muchos medios en la región, en el país, en el mundo, se olvidaron durante los últimos tiempos de invertir en el principal insumo que garantiza esa confianza que exige la audiencia. La audiencia nos pide ratificar una y otra vez esa confianza. Yo te veo, te sigo, te compro todos los días porque existe una relación de confianza. Bueno, ahora todo el tiempo nos están auditando, todo el tiempo nos están pidiendo eso. ¿Y cuál es ese principal insumo para renovar esa confianza de manera permanente? Los periodistas. Porque Chacha puede tener los mejores equipos, las mejores cámaras para transmitir en una calidad increíble. Marinés puede tener los mejores equipos para llegar no a 400 kilómetros, sino a 800 kilómetros y que la escuchen en toda la Patagonia. Podés tener un estudio bárbaro, tecnología, pero si vos no tenés periodistas que te garanticen calidad generando contenido, todo eso se transforma en una cáscara, en un gran cascarón que después a la corta tu audiencia va a abandonar. Entonces,
me parece que es una cuestión muy importante a tener en cuenta. Hay honrosas excepciones en la Argentina de medios que han invertido durante los últimos años en periodistas, en sus periodistas. Y a invertir, también quiero entrar en un detalle, no significa pagar buenos sueldos. Es fundamental y prioritario pagar buenos sueldos. Pero no significa solamente eso, sino también invertir, lo que decía Chacha al principio, en la capacitación de esos periodistas, en adaptarlos a las nuevas herramientas a través de las cuales hay que brindar ahora la información, los nuevos lenguajes para cada plataforma. Lo que decía recién Chacha, no es lo mismo contar una noticia a través de Instagram que contarla a través del portal web, que contarla a través de la cámara ni de la página de un diario impreso. Entonces, esas situaciones son las que me parece que separan esta realidad de una oportunidad increíble de hacer buen periodismo y de realmente las herramientas, las posibilidades concretas que tienen los medios y los periodistas en este momento en la región, en el país, de cumplir esas expectativas que tienen las audiencias de tener información de calidad y confiable todo el tiempo. Ahí me das el pie, Hugo, a analizar algo que viene bien. Primero porque planteaste una visión totalmente autocrítica de tu trabajo, el de todos los profesionales del medio, que nos invita a ver un horizonte positivo en ese aspecto. Y a mí me da mucho gusto, porque aparte lo he charlado con vos muchas oportunidades. Pero definitivamente, y todos más o menos también estamos coincidiendo en una situación, el crecimiento que vemos de las redes, de hacer el ejercicio de que cada uno puede ser un periodista en potencia, sumado a la banalización de los contenidos que muchas veces se ven, apunta a una amenaza y a degradar el rol del periodismo en general. Y esto a mí también me invita a hacerles una pregunta en general, a vos principalmente, Hugo, porque una vez se extraña la credibilidad de una buena pluma, de un artículo, en donde la profundidad de la información y la validez de lo que se dice te deja algo de contenido. Y aparte, seguramente, en este mar de competencia de redes, la diferenciación que vamos a tener desde un medio de comunicación, inclusive para un potencial crecimiento de muro de pago y otras realidades que sabemos que puede estar llegando, es que ese periodista tenga la credibilidad y la confianza por parte de la audiencia para poder elegirlo todos los días. Tal cual. ¿Vos cómo ves ese futuro, digamos, y cómo imaginás un poco ese proceso? Y es que justamente hablaste de algo que el informe al que venimos haciendo referencia desde el principio tiene datos muy interesantes sobre eso, porque muestra que acá mismo en Argentina está creciendo, creció durante los últimos meses, el porcentaje de personas que están dispuestas a pagar por contenidos periodísticos. O sea, algo que para muchos aparecía como muy lejano, imposible, ¿cómo me vas a cobrar por lo que me diste siempre gratis durante los últimos años? Ahora me vas a empezar a cobrar. Bueno, ahora ya lo empezamos a ver más de cerca con la registración. Bueno, y después los muros porosos, ¿no? Bueno, está bien, te dejo leer 30 notas, pero la 31 te la cobro, y nos vamos acercando a esa realidad. Y nos vamos acercando al mismo tiempo que la gente está diciendo, ok, te voy a pagar. En Estados Unidos esto está mucho más evolucionado, y en Europa está mucho más evolucionado, y nos va a llegar acá. La gente, si está pagando Netflix, está pagando Spotify, está pagando distintos contenidos, bueno, ok, voy a pagar. Pero antes te voy a preguntar, ¿te voy a pagar porque por lo mismo que ahora me estás dando gratis? Claro. No te voy a pagar por lo mismo, ofreceme algo más. Y ahí está el dilema de los medios, justamente por esto que yo decía al principio, ¿no? Mucho tiempo sin invertir en el principal insumo, que son los periodistas, los van a aparecer en una encrucijada justamente cuando sus audiencias les digan, bueno, ¿qué tenés extra para ofrecerme? ¿Qué tenés de valor agregado para ofrecerme? Perfecto. Y eso
realmente es algo que no se construye de un día para el otro, que no se construye con la incorporación de nuevos periodistas, porque es muy importante tener plantillas jóvenes. Chacha lo decía recién, bueno, ellos incorporaron gente, todos los medios en los que nos movemos nosotros han incorporado gente que viene con cabeza diferente, gente que viene más amigada al entorno digital y para los cuales el manejo de las herramientas digitales son mucho más cotidianas que para los que llevan ya más de 15, 20 años en los medios de comunicación. Pero también hay que preguntarse con una mano en el corazón si esos jóvenes fueron incorporados a las plantillas justamente por esas habilidades que tienen o por esa naturalidad que tienen en el manejo de distintas herramientas digitales o porque son más baratos. Sí, entonces, o porque tal vez, digamos, no está dispuesto muchas veces en el medio en invertir en los grandes talentos que pueden darle ese valor agregado, que es un desafío también difícil, pero es verdad, ¿no? Digamos, una por eso, entonces generación vos de periodistas nuevos. te encontrás Bárbaro, con tus buenas apuestas. Vos sabés que el periodista joven es una buena apuesta, porque obviamente entre los jóvenes hay muchos talentosos, por suerte de acá en la región se ven muchos jóvenes talentosos y eso está súper bueno y súper interesante, pero le falta el recorrido, que es lo que vos decís, Pablo, lo que le da el nombre, lo que le da la pluma, lo que le da la imagen. Entonces, a la hora del medio de salir a ofrecer un contenido por el que te va a cobrar, y estás como en una mitad del río en el que tenés que resolver algunos problemas. Entonces, es un tema interesante para analizar desde el lado de los medios. Y ojo que con esto también no quiero que mi planteo se entienda como una crítica, un reclamo a los dueños o directivos de medios, porque justamente los periodistas que tenemos más de 15, 20 años en el medio y que no nacimos en el entorno digital como los que son más jóvenes, tenemos el enorme desafío y la responsabilidad de capacitarnos para ponernos a la altura de las exigencias de las audiencias. Y eso no es algo que los medios tienen que generar, sí, y bienvenidos los medios que generan en los entornos de capacitación para todas sus plantillas. Pero después tiene que haber una iniciativa. Si yo quiero seguir vivo en este ecosistema, y yo tengo que saber reconocer primero cuáles son mis déficits y salir a buscar la capacitación para ponerme a la altura o casi a la altura de los nativos digitales y los que manejan con mucha más facilidad todas las herramientas digitales. Entonces, es una cuestión de responsabilidad de los medios, pero también de los periodistas, porque si no también aparece una cuestión de que siempre pido, y o sea, los periodistas, ¿no? Y vos, ¿qué haces por vos mismo, no? Y bueno, entonces me parece que también hay que mirarlo de los dos lados del mostrador y de esa manera también ver que el nuevo presente nos da una enorme oportunidad, pero también nos impone desafíos muy, muy grandes de adaptarnos a las exigencias de la audiencia. Perfecto. Quería contar algo, Chacha, lo hicimos ya interactivo, me encantó. Quería agregar, porque justamente esta semana, cuando me junté, tuve una reunión bastante extensa con el encargado de las redes, de nuestras redes, y hablábamos un poco de esto que está diciendo Hugo, que es el hecho de, bueno, ya tenemos más o menos las redes planteadas, el formato y demás, pero nos está faltando algo, que es el hecho del reconocimiento me hablaba de pluma reconocida, digamos, de esta persona que tiene la experiencia, de esta persona que puede escribir desde otro lado, que no solo da una reseña de 5 o 6 renglones, sino que escribe de otra manera, y que tiene que ver con la trayectoria, que tiene que ver con el profesionalismo, que un poco dejamos de verlo quizás, pero que tenemos que empezar a volver, a empezar a leer cosas más largas, digamos. Estamos acostumbrados a ver una noticia, el título, la bajada, listo, vamos a otra cosa, pero me parece que está la necesidad del espectador, la necesidad del que lee, la necesidad del que escucha, de tener como un desarrollo un poco más grande de la noticia para estar más y para que lo lleve por la noticia y no que sea data dura.
Así que comparto Bueno, lo que está diciendo Hugo. eso definitivamente es lo que extrañamos, como hablamos un poco al principio y le planteaba a Hugo yo. Ese ejemplo que estás comentando, Chacha, es lo que se ve en el report que tan completo es, vinculado al crecimiento que se está dando y oportunidades de mercado en otros países donde el valor agregado, la fortaleza, es justamente la profundidad de la información. La búsqueda más allá de los 5 renglones, como estás comentando, del copete inicial o del impacto de la noticia, sino buscar otro tipo de soluciones para que nos den un paso adelante y digamos, bueno, por acá es el camino. Así que estamos más o menos en línea todos. No quiero que se nos haga muy largo, me gustaría tal vez redondear un poco con una pregunta general, pero igual les dejo abierto para si se les ocurre algún tema más. Yo quería preguntarles un poco a todos, como una especie de ejercicio de autocrítica, si entienden que hoy los medios regionales, específicamente, vinculados con esta situación de la pandemia, han hecho un buen trabajo y han ayudado a la gente común a comprender el alcance de la crisis. Una especie, como digo yo, de autoevaluación. Si bien lo han tratado, capaz que me pueden dar algunos ejemplos un poco más concretos, capaz que puede empezar Marinés para contarnos algo. Lo único, Marinés, como dato general, les recuerdo que en la encuesta de medios que venimos un poco hablando, refleja que el 60% de los entrevistados respondió que han hecho un buen trabajo, con lo cual creo que en este caso parecería que están a la altura. Digamos, en el pasado se acusó a algunos medios de que, digamos, se estaba haciendo muchas veces sensacionalismo, pero en esta ocasión solo un tercio, el 32%, piensan que han exagerado la gravedad de la situación y ese número que les digo promedio en Estados Unidos fue mayor, un 38%, y en Argentina aún mayor, un 41% respecto a la exageración. Pero el dato inicial más importante es el otro, que el 60% respondió que había un buen trabajo hecho ante esta circunstancia. Contame cómo lo ves, María Inés. Yo creo que los medios de comunicación sí han hecho un buen trabajo. No nos olvidemos que esto de la pandemia ha sido nuevo para todos, que a todos nos sorprendió y nos obligó a tener, digamos, una mirada sobre lo que nos estaba pasando, completamente distinta tal vez de la modalidad de trabajo que veníamos desarrollando. Nos obligó no solamente a cambios de conducta, sino también a adaptarnos a las nuevas realidades que permanentemente nos iba exigiendo el conocimiento del virus. No fue todo tan simple como tal vez en otras circunstancias, ¿no? Digamos, la atención de determinadas situaciones sociales, porque acá estábamos frente a un virus completamente desconocido por la sociedad y por el propio profesional de la medicina. Y esto trajo una cantidad de información muy cambiante. Era el día a día, y nos exigía también a nosotros estar como permanentemente alertas a la hora de informar, a la hora de dar a conocer cuál era el comportamiento esperado y deseado para esa comunidad, y bueno, y cómo nos teníamos que preparar para que esto tenga el menor impacto posible en la salud de la población. Y yo creo que tuvimos esa cintura periodística para ir todo el tiempo, digamos, informándonos, aprendiendo un lenguaje nuevo, de una enfermedad completamente nueva y que nos exigió a todos un cambio y un compromiso muy grande. Eso por un lado. Y por el otro lado,
creo que también los medios cumplimos un rol fundamental en acompañar a la gente. No te olvides que cuando se cierra, digamos, por efecto de la cuarentena y se paraliza prácticamente todo el país, la gente se encontró sin nadie que te dé respuesta a las necesidades más elementales. Todo era virtual, todo era con una máquina, todo era con un 0800 que vos nunca lograbas que te responda la necesidad que vos tenías en tu casa. Y el único, o uno de los pocos teléfonos que verdaderamente atendían a cientos, por no decirte miles de personas que llamaban desesperadas, cada una en su angustia, para que les ayudes a resolver una situación, para que les contestes una pregunta, para saber qué hacían con las deudas que no podían pagar, cómo hacían, no sé, ahora pareciera todo muy simple, pero para poder ir a un banco a retirar dinero para poder comer, o cuando abrieron para solicitar un turno, para que te atiendan, o para acceder a los beneficios que otorgaba el Estado cuando no tenías las necesidades básicas satisfechas. Fueron los medios de comunicación los únicos que pudieron dar respuesta individual a cada una de las millones de preguntas que nos llegaban por día. Entonces también rescato desde ese lugar la comunicación, ese feedback permanente que lo tuvo la radio, pero estoy segura que también sentirá el colega de Canal 10, que también lo cumplió, o la gente del diario Río Negro, que a su manera también encontró la modalidad para que a través de un WhatsApp, a través de un mensaje de texto, de una línea abierta, de un contestador que te dejaba la pregunta y que inmediatamente salíamos a responderla, salió a dar respuestas, cuando nadie daba una sola respuesta de todo lo que había que hacer. Porque ahora llevamos como un entrenamiento de 100 días, pero al comienzo de toda esta pandemia nadie sabía qué hacer y la gente llamaba desesperada a la radio, llorando, literalmente, llorando porque no sabía qué hacer con esta o con esta otra situación. Entonces, yo en lo personal me siento profundamente agradecida de haber podido ser parte del humilde aporte, ¿no es cierto?, de la pequeña solución que le acercamos a cientos y cientos de personas todos los días. Nosotros nos quedábamos con te diría, miles de mensajes sin responder, pero en muchas oportunidades nos tomábamos el tiempo, después que terminaban los programas, de responder de manera individual a esa gente que nos llamaba, que nos mandaba un WhatsApp, o que nos mandaba una pregunta por mail o por el Face, para que sepan qué hacer cuando nadie daba respuestas. Entonces valoro enormemente en este momento el rol que tuvieron la radio y todos los medios de comunicación, tanto desde el ámbito público como privado. A mí me toca hablar de la radio y es de lo que conozco, ¿no es cierto? Y es de lo que te puedo decir, pero estoy segura que ese trabajo también lo cumplí. Yo creo que en tus palabras se resume un poco, las lecturas, las mediciones que leímos marcan eso, así que creo que esta instancia queda bastante cubierta con tu comentario, me alegra mucho la autoevaluación. Para cerrar, me gustaría hacer ya un par de preguntas a Chacha y a Hugo y después despedirlo. Por un lado, a Chacha le quiero preguntar si hay algunos proyectos que te están motivando en este momento que tienen ya en carpeta a punto de salir, o algo que quieras comentarnos a la audiencia que nos puede estar mirando, y después que termines brevemente le pregunto algo personal también a Hugo. Sí, hay proyectos, hay un montón, de acá a un montón de años, digamos. Eso es constantemente, es lo que motiva
me motiva a mí, motiva a todo el equipo. Pero agregando algo de lo que decía María Inés, digamos, agradecido a cada uno de los trabajadores también, ¿no? Como porque ellos mismos son los que llevaron adelante y no pararon nunca, ya sea en la radio, en la televisión o en el diario, no fue algo que frenó, digamos que siguió avanzando, y eso fue fundamental. Y con respecto a tu pregunta, nosotros estamos como de festejo prácticamente, porque algo que queremos hace muchos años, ya estamos saliendo en Bariloche, a través de Canal 6. Apa. Entonces es algo importante que a partir de este lunes ya empezamos a salir allá. Y ya tenés una noticia, Hugo. De fuente, la primera fuente. Es algo importante para nosotros porque parecía que Bariloche era otra provincia y no podía ser que no estemos ahí con las noticias o con programas propios donde los mismos barilochenses supieran qué se está haciendo en la provincia. Entonces fue un logro importante el de llegar a Bariloche con el canal, un logro muy importante. ¿Se te fue? ¿Ustedes lo escuchan, Chacha? No. Se le fue el audio, a ver, ahora sí, ahí sí, Chacha, ahí está, perfecto. Está en HD, que también eso nos dio un montón más de espectadores, y aparte nos pidió vernos bien, digamos, ver un canal que se ve bien, y eso estuvo buenísimo. ¿Es un acuerdo que va a salir por la pantalla de Canal 6 de Bariloche? Vamos a salir de Canal 6 en Bariloche con el diario, con el programa del mediodía de noticias, un resumen diario también al finalizar la transmisión, y 2 programas más, que es de Río Negro más 60, que es para adultos mayores, para acompañar a los adultos mayores de Bariloche, y el programa de educación, que es para acompañar a los chicos. Bien. Y por otro lado, uno de los proyectos, así como que tiene que ver con todo este mundo que hablaba, que tiene que ver con el universo, que es, nosotros ya tenemos a Canal 10 como un canal provincial, y es lo mismo que queremos lograr con el LU19, convertirlo en una radio provincial, donde, nada, sea como un grupo de radio y televisión Río Negro, donde deje de ser el canal de Roca, la radio de Cipolletti, sino empieza a ser como algo un poco... bueno, gran parte de los objetivos compartidos, Chacha, de haber estado en gestión, y sé que parte de ese desarrollo es importante llevarlo adelante. Bueno, por último quiero cerrar con Hugo y hacer una pregunta casi hasta diría personal, Hugo. Vos fuiste productor, generador de espacios radiales también, María Inés, ¿te acordás que Hugo lo tuvimos al aire bastante tiempo y nos sorprendió también un poco el estilo y la preproducción para hacer sus programas de radio? ¿Extrañás el medio? ¿Cómo te sentís? ¿En qué lugar te sentís más cómodo? Contanos algo personal, que a mí me gusta saber. Capaz que sabés algo vos que yo no sé, entonces por eso me estás preguntando. Sí, obviamente. Sí, lo extraño mucho porque es una comunicación, lo dijo Chacha también al principio, es totalmente diferente el ida y vuelta con la audiencia, el diario, si bien en los últimos años se incrementó muchísimo más ese ida y vuelta a través de las redes sociales, lo que es la gráfica, los primeros 10 años de mi carrera fue todo una especie de repercusión muy diferente y con un retraso que ahora es al instante, permanente, y que la radio te lo garantiza siempre eso. Entonces sí, y además yo tuve la suerte, yo empecé a hacer radio en el 2007, y dejé de hacer radio en diciembre pasado, y siempre hice radio con muy buena gente. A mí me parece que aplica mucho la máxima de que para ser buen periodista primero tenés que ser buena persona, y entonces busco que en los equipos en los que trabajé en radio y los que yo pude armar sobre todo, trabajar con buena gente, porque es fundamental
pues imagínate, es la persona con la que vos te levantás, más allá de tu mujer, tu marido, tu pareja, la persona con la que te levantás, y yo que hago programas de temprano, o sea, y con la que compartís el inicio del día, es esa gente. Entonces no podés tener en un equipo alguna rigidez, más allá de las discusiones profesionales que siempre están y son súper saludables y me encantan, pero sí, armar grupo, ni siquiera tienen que ser amigos. Yo con los que he trabajado siempre he terminado amigo de todos ellos, pero no considero una condición indispensable de tener que ser amigos, pero sí que haya relaciones francas y que haya posibilidad de decirse las cosas a la cara si a alguien no le gusta o considera que algo se puede hacer mejor o diferente porque justamente sé que esa persona que tengo adelante me lo está diciendo buena leche y que quiere que mejoremos todo. Entonces, bueno, sí, por suerte hay proyectos dando vueltas, así que esperemos que ahora en poco tiempo más haya definiciones. También eso es interesante, ¿no? Porque bueno, parece, lo venimos hablando desde el principio, o sea, que este contexto de crisis y de corte de cadenas de pagos y todo esto hace como poco viable algún proyecto nuevo, y la verdad que yo me vi gratamente sorprendido porque más de un proyecto anda dando vueltas para volver a hacer radio. Y cierro con dos cositas contá, que... Hugo, contá. Alguna nota tengo, pero no importa. No, quiero ratificar lo que dijo Marinés del buen trabajo que yo considero también que se ha hecho muy buen trabajo en la zona de responsabilidad periodística en todo esto. Y pongo dos ejemplos cortitos y concretos. Uno, la avidez en las redes sociales de conocer el nombre de los contagiados y cómo se cerró y hubo varias notas explicando por qué no, o sea, por qué esa persona que está contagiada lamentablemente no tiene que ser identificada, y si es identificada no tiene que ser agredida ni corrida del lugar donde vive, ni como ha pasado en otros lugares, por suerte acá en la región no, con los trabajadores de salud también y todo eso. Parece que los medios en ese caso funcionaron muy bien, muy responsablemente en poner cortafuegos a toda ese ímpetu que hay en las redes sociales de linchar al pobre vecino en la región que se contagió de COVID-19. Eso por un lado. Y después algo muy, muy local, pero lamentablemente muy recurrente, es el tema de las peleas entre el gobierno de la Municipalidad de Roca y el gobierno provincial. Pues fíjate que ya tuvimos 2 o 3 episodios tensos y se agotaron al instante. ¿Por qué? Porque la gente está harta y porque los medios, me parece también, que eso también es una buena enseñanza para los periodistas y para quienes dirigen medios también, no garpa. O sea, la pelea, en este momento, la pelea política, porque hay que ser autocrítico, muchas veces desde los medios y los propios periodistas alimentan esa pelea. ¿Qué opina usted de lo que dijo tal? Y no le va a responder a lo que dijo tal. Está bien, son estilos, cada uno está en su derecho de hacer preguntas y con la convicción que la quiere hacer, pero muchas veces eso buscaba alimentar una pelea y extender un tema. Fíjate que ahora las peleas que hubo se cortaron rápidamente. ¿Por qué? Porque la gente está en otra y quiere otra cosa. Y los medios entendieron, creo yo, lo que veo, que los medios entendieron eso y entendieron que no tienen que alimentar retroalimentar esa pelea, sino buscar desde el lugar que nos ocupa y que tenemos que ocupar, no extralimitándonos, pero desde el lugar que ocupamos, tratar de favorecer los entornos armónicos de convivencia entre personas que tienen distintos orígenes políticos, distintas miradas o ideología, pero que en este momento indefectiblemente tienen que trabajar codo a codo. De hecho, parte de la información adicional, que no la podemos tratar todo, pero queda como reservorio, marcaba eso también, en donde si a la información que se brindaba se le daba un tinte un poco más político y falto de credibilidad, la gente lo asumía como que no quería ese camino para poder incorporar la información que se brindaba en general. La grieta en este momento no suma absolutamente para nada fomentarla, así que bien válido el comentario. Bueno,
Espero que hayamos tenido un encuentro agradable. Para mí es un placer, como siempre, levantar un teléfono y poder charlar con cada uno de ustedes. Yo no tengo el ejercicio del periodismo, pero hace muchísimos años que estoy en los medios, y siempre escuchar estas voces variadas también, y que cuenten su experiencia, creo que a la gente le va a gustar, va a conocer un poquitito más de en qué anda cada medio. Gracias por su tiempo, gracias por la confianza, y bueno, como todos saben, se va a subir esta charla al canal de YouTube. Ahora seguramente al final de la jornada yo voy a preparar un esquema visual para ponerles un link, y les agradezco en la medida de lo posible que comuniquen en sus medios y en sus redes de esta actividad, para que de alguna manera la gente entre a clic y pueda tener la opinión de cada uno de ustedes. Muy amables por todo. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Nos vemos. Gracias, gracias. Pronto un café, cara a cara, ojalá. Ojalá.